Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy con mis compañeras les presentaremos sobre las lenguas romances. Primero que nada, ¿qué son las lenguas romances? Las lenguas romances son una rama indoeuropea de las lenguas estrechamente relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como evolución del latín vulgar y opuesto al latín clásico. A continuación les explicaremos más a detalle sobre este tema y les diremos sus características. Definición de lenguas romance. El término romance solemos usarlo para referirnos a algo que pertenece a un conjunto de las lenguas, es decir, las lenguas derivadas del latín, como el español, el portugués, el italiano, el francés, el rumano, el catalán, entre otras lenguas. La palabra procede del latín romanice, es decir, a la forma romana. De aquí, posteriormente, se empezará a usar expresiones como hablar en romance castellano para referirnos a la lengua romance, que se habla en la Castilla. Por eso aún llamamos castellano al español. Para saber más sobre la historia de la lengua española, es indispensable tener buenos conocimientos de la historia de la lengua latina. Puedes empezar ahora mismo con la primera clase de historia fonética y morfológica del latín. El español no viene del latín. Este disparate que sigue refiriéndose y siendo creído por muchos fue propuesto por Ives Cortés en el 2007. La tesis que presuntamente define es que las lenguas romances no provienen del latín. Pocos años más tarde, la catalana Carme Huerta se unió a la conspiración lingüística. En su conjunto, las lenguas romances se caracterizan lingüísticamente por lo siguiente. Son lenguas funcionantes, es decir, que presentan función morfológica. Sus oraciones se rigen sintácticamente por el esquema SVO, sujeto, verbo, objeto. Emplean un sistema de flexión verbal muy diverso y lleno de irregularidades, en el cual cada verbo se adapta en la persona, número, tiempo y modo gramaticales. Presentan dos posibilidades de género gramatical, masculino, femenino, y dos posibilidades de número gramatical, singular y plural. Sus sustantivos y objetivos coinciden en el género y número. Cualidades de las lenguas romances. Las lenguas romances ayudaban a que nazcan las lenguas que actualmente se hablan en el mundo, puesto que provienen del latín vulgar, que fue el idioma hablado por el pueblo romano en su expansión por el mundo, del siglo III al siglo VIII antes de Cristo. La mayor cualidad que poseen las lenguas romances es que son las lenguas que profesó el Imperio Romano en la actualidad. Al ir abarcando gran parte del mundo, se fue mezclando con los lugares donde llegaba, evolucionando con el paso del tiempo hasta formar las lenguas o idiomas que actualmente tenemos. Las lenguas romances dieron origen al español, portugués, italiano, francés, rumano, entre otras, así como sublenguas como el catalán, en lugares como América, Europa, parte de África y Oriente, mezclándose con cada dialecto de cada región, conformando nuevos lenguajes, permitiendo que cada lugar se hable de diferente manera de latín, donde nacen las lenguas romances. Ejemplos de lenguas romances. Español. El español es la lengua romance que más se habla. El 75% del vocabulario actual del español proviene del latín. El español es la segunda lengua que más se habla en forma nativa en el mundo, después del chino mandarín. El idioma español es predominante una lengua fonética, lo que significa que las palabras se pronuncian tal como se escriben. Portugués. El portugués es el idioma principal que se habla en Brasil y Portugal y comparte muchas similitudes léxicas con el español.
francés. El francés es la tercera lengua romance más hablada y es el segundo idioma más hablado en Europa después del alemán. En español existen muchísimos préstamos lingüísticos del francés que se conoce como galicismos. Te sorprenderá saber que numerosos términos empleados en la cocina como chef, julianas, menú, filete o gourmet provienen de esta lengua. Se dice que a menudo el francés es la lengua del amor debido a que se le considera como un idioma rico y melódico. Italiano. Debido a sus similitudes en el vocabulario y la pronunciación, se considera que el italiano es la lengua más cercana al latín. Se volvió una lengua oficial en 1861 y cada una región tiene su propio dialecto. El italiano, el estándar toscano. Rumano. Entre 24 y 26 millones de personas hablan rumano como su lengua materna, otras 4 millones de personas como su segunda lengua. El rumano forma parte del subgrupo de lenguas que incluye el arrumano, el meglano-rumano y el nisto-rumano. Tal como sucede con otras lenguas romances, el ser hablante del español facilita un poco aprendizaje del rumano, debido a sus similitudes que existen. Con toda esta información finalizaremos este tema. Gracias por su atención.